fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Mis amados hermanos, discípulos del Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga muchísimo. Hemos llegado ya a un nuevo lunes, gracias al Señor, bendecidos, contentos. Sé que también anhelantes de volver pronto a congregarnos presencialmente. Sin embargo, como comentaba ayer, debido a una publicación del epidemiólogo de acá, de nuestro Hospital Nacional en Chimaltenango, es prudente que esperemos un poco más. Vamos a tener que esperar mínimo 2 semanas más de octubre para ya poder considerar, primero Dios, ya una fecha más certera de nuestro retorno. Sin embargo, el Señor es bueno, no nos ha dejado de bendecir el Señor, nos ha dado su palabra, nos ha concedido su presencia, y hoy creemos que será un día más donde nuestro Dios nos dará ese alimento que necesitamos. Así que vamos a orar para que nuestro buen Dios sea el que nos conceda especialmente una unción de revelación y de enseñanza. Amado Padre, muchas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos estás mostrando, Señor, las señales del tiempo del fin. Y nosotros, Señor, con todo nuestro corazón, queremos también comprender tu palabra, discernir los tiempos, para que entonces podamos hacer lo que debemos. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos concedas un espíritu de revelación, de sabiduría, y especialmente, Señor, en esta oportunidad que tengo el privilegio de enseñar tu palabra, desata, Señor, sobre mi vida una unción de enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno. Realmente estoy impactado cómo el Señor nos ha ido llevando en uno y otro estudio, y especialmente ahora que hemos tocado creo que 2 o 3 temas que de alguna manera sin estarlo buscando, aunque no sería malo también en algún momento, ¿verdad? Buscar algo enfocado con un mismo propósito. Pero especialmente mi comentario va en cuanto a que el Señor Espíritu Santo nos ha estado dando algunos temas para poder discernir lo que la Biblia nos quiere trasladar con respecto del sistema de Babilonia. Ayer mismo recordarán ustedes que cuando platicábamos en el tema escatológico nos sorprendía el darnos cuenta cómo se está dando prácticamente, si puedo decirlo de alguna manera, una momificación, ¿verdad? Solo que actualizada con eso de la criogenización. Espero haberme recordado bien del término, donde mirábamos cómo los científicos ahora están ofreciendo el congelar personas, pero que se mueren y que previamente firman un contrato. Ayer hacíamos cuentas que más o menos cobran 1.700.000, 800.000 quetzales, y para que en unos años los despierten, prácticamente los resuciten. Mire usted qué terrible, ¿verdad? Entonces, siempre con un origen, diría yo, una sustancia de esa idea egipcia del mundo, puesto que los egipcios pensaban que ellos volverían a la vida en otra dimensión, y por eso incluso se entiende que les ponían en sus sarcófagos, les ponían oro, les ponían plata, les ponían cosas de valor, porque según ellos les iba a servir en la otra vida. Además que se cree también que en esos descubrimientos arqueológicos se ha entendido que estaba, por ejemplo, la momia de Faraón, y a su lado también momificaban de sus
esclavos preferidos. Qué tremendo, ¿verdad? Como el mejor sirviente de ellos lo mataban cuando se moría Faraón y lo momificaban. Qué terrible. Pero hoy vemos la ciencia, hermano, qué impresionante, ¿verdad? Cómo muchos, no todos los científicos, pero muchos científicos que dicen que Dios no existe, que no creen en Dios, sí pueden creer en ese tipo de cosas que tal vez pudiera ser en algún momento lograran que se dé. Obviamente, si eso fuera así, pues el Señor nos lo revelaría en la palabra. Como quiera que sea, mi comentario va en función de que mirábamos las noticias de empresas que están vendiendo ya este tipo de producto, de idea. Impresionantemente dice que ya hay 400 personas que pagaron ese procedimiento, no sé cómo llamarle realmente, si se le puede decir un procedimiento científico, pero el punto es que mirábamos que de los países donde más están consumiendo ese producto clínico era Australia, China, Estados Unidos y no me recuerdo qué cuarto país, creo que España, si no estoy mal. Pero cuando vamos a ver lo que hemos estado hablando, y es precisamente la mercadería de Babilonia, nos sorprende, porque sin nosotros siquiera imaginarlo, y yo me refiero a mi persona y al equipo de hermanos que me están estudiando en algunas situaciones de investigación, especialmente de información de índole científica o noticiosa, nos encontramos, le decía impresionantemente, con que aquellas mercaderías que se describen de Babilonia en el libro de Apocalipsis nos van dando nombres de países. Y de esto yo quiero abordar hoy una cuarta parte. Me parece, pues, y además, pues, es el Espíritu Santo el que pone el querer y el hacer. Creo en mi corazón que Él nos ha estado llevando a seguir desarrollando en varias partes este tema. No me imaginé yo que se nos fuera a extender tanto, pero creo que el Señor nos está edificando, así que sigámonos gozando. Ya para entrar entonces al mismo, quisiera recoger algunas espigas y que éstas nos ubiquen en lo que hemos estado conversando. En Jeremías 51:6 dice la palabra: huid de en medio de Babilonia, poneos a salvo, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová, Él va a darle su merecido. Hemos explicado que acá en Jeremías 51:6 se nos da como, si lo vemos escatológicamente, como una instrucción previa a que empiece ese tiempo de venganza de Jehová. Llámese el tiempo tribulacionario. Pero se nos dice a nosotros que huyamos de Babilonia, que salgamos de Babilonia. Así lo dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hemos explicado a la luz de estos dos versículos especialmente cómo el Señor nos llama a que salgamos de Babilonia. Pero Babilonia, esa que se refiere a una entidad espiritual, a un sistema de las tinieblas, donde lastimosamente algunos cristianos aún están participando de esas cosas que no le agradan al Señor. Explicamos, haciendo este breve resumen, que Babilonia se puede entender y también es llamada como la gran ramera, y les decía, se puede entender como una entidad espiritual, como un sistema de comercio a nivel mundial, con orígenes o con fines ilícitos, ¿verdad? Es decir, no todo el comercio es que sea malo, no, sino cuando su origen o su fin es ilícito, entonces eso ya es parte del sistema babilónico. Entendíamos también que es una corriente filosófica o de pensamiento oscuro, influyente tanto en gentiles y lamentablemente hoy por hoy en parte del pueblo de Dios.
Eso lo podemos entender allá en la estatua del sueño de Nabucodonosor, ¿se recuerdan? Platicamos cómo la cabeza de oro que representa Babilonia representa un sistema de hecho también que tiene que ver mucho con la hechicería. Y que esa palabra hechicería, cuando la vamos a buscar en el griego, se puede entender al español desde su fuente etimológica griega como farmacia, desde el griego farmaquea. Y todo esto, impresionantemente, hemos visto cómo se ha ido relacionando, cómo se va entrelazando, como platicábamos al principio de este tema, ayer mismo, cuando platicábamos sobre el final de los males, ¿verdad? Cómo los países que aquí vemos representando o figurando cosas impropias, cosas o siendo parte de este sistema babilónico en este sentido, en un sentido espiritual, nos impresionaba ver que de los 4 que mencionábamos ayer, cuando vamos a ver en las mercaderías de Babilonia, se identifica también esas naciones. Bueno, por otro lado, el versículo base de donde hemos estado edificando es Apocalipsis 18:11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Entonces, de aquí surgió el tema, las mercaderías de Babilonia, y que hemos estado estudiando partiendo de Apocalipsis 8:11, donde se describe cuáles son sus mercaderías. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Ahí está hablando del tiempo tribulacionario, pero que para nosotros es importante discernir, entender por el Espíritu a qué se refiere esas mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, lino fino, púrpura, hasta que se describen 29, incluyendo esclavos y almas de hombres. Qué impresionante cómo Babilonia negocia con la vida humana. Impresionante. Hicimos cuentas y nos resulta que son 29 mercaderías, las cuales, repito, incluso con el tema que hablábamos ayer, ¿verdad? ¿Cómo se enlaza esto? Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Pero entonces, ¿cuál vendría a ser el fin de todos los males? La iniquidad ya estableciéndose de tal forma, según lo leíamos ayer, creo, en el libro de Ezequiel, donde se le está levantando un templo. Con todas estas mercaderías, prácticamente la gente del mundo y los que participan en este sistema le están llevando sus ofrendas a Babilonia, prácticamente. Entonces, por eso es que dice que en la tierra de Sinar o Babilonia, como lo traducen algunas versiones, según estudiábamos ayer, es llevada la maldad y la iniquidad porque ahí les están preparando ya un templo. Bueno, recordarán que investigamos de lo natural para poder ir entonces, con el favor del Señor, entendiendo las cosas espirituales. Considerando, por tanto, las 29 mercaderías de Babilonia, de oro, plata y piedras preciosas, etcétera, hasta cumplir las 29, nos percatamos que los productores de estas mercaderías tienen cosas como todos los países del mundo, incluyendo Guatemala, lastimosamente y por supuesto, ¿verdad? Toda la gente del mundo, así como nosotros éramos malos y somos de aquí de Guatelinda, ¿verdad? Y practicábamos cosas de Babilonia, costumbres de Babilonia. Hoy por hoy, recuerda usted, hace 8 días hablábamos cómo la iglesia cristiana todavía arrastra costumbres de Babilonia, como por ejemplo la celebración de la Navidad, que cuando nos fuimos a ver, si no estoy mal, Islandia, creo yo, que aparece acá dentro de estos países que se asocian
con la producción principal de estas mercaderías, hablando en lo terrenal, nos damos cuenta que esa es parte de los países nórdicos donde sus dioses son, por ejemplo, Odín, el dios de la muerte, Thor, y el otro, se me olvida ahorita el nombre, pero que de ahí, perdón, Odín, Thor, y había un tercero. Pero que entonces ahí tenían unas fiestas paganas tan sangrientas, tan aberrantes, hermano, y que eso se mezcló. De hecho, hoy vamos a tener que tocar un tanto cómo la Iglesia Imperial precisamente se identifica dentro de todas estas mercaderías. Pero el punto es este. Entonces, Apocalipsis dice que salgamos de Babilonia. ¿Para qué? Para que no participemos de sus pecados ni de sus pagos o plagas, que les va a tocar el doble. Ahorita ya está cayendo el primer pago sobre el mundo. Nosotros ya lo estamos viendo. Ya nosotros estamos viendo cómo se está manifestando el inicio, digamos, de alguna manera, de la ira de Dios, que puntualmente lo peor, lo fuerte, lo más terrible, va a ser en los 7 años tribulacionarios. Pero ahorita nosotros ya miramos cómo el Señor está tratando con el mundo, ¿verdad? Y, sea dicho de paso, aunque manifestándoles su ira, todavía, si se llega al arrepentimiento, alcanzan misericordia. Eso es impresionante. Mire, es más o menos como cuando la destrucción Dios había decretado que llegaría a Nínive en 40 días, pero ellos clamaron al Señor, le pidieron perdón al Señor y Dios ciertamente los perdonó. Luego, lastimosamente, se desvían y entonces aquella profecía se cumple, pero 400 años después de cuando el mayor evangelística reportado en la Biblia, Jonás, había dado su mensaje. Y se ha dicho de paso, era un poquito a regañadientes aquel evangelista porque no quería ir, ¿verdad? Pero el asunto es este. Entonces, para mí es importante subrayar que no estamos señalando las naciones a las personas de sus países como que son los malos personajes, no, sino lo que está detrás de esos sistemas representados, vuelvo a la carga, a través de estas mercaderías y que como nos llama la atención, pero hermano, de verdad, Dios es nuestro testigo, como por ejemplo China aparece 13 veces como uno de los mayores productores de esas 29 mercaderías. Impresionante, porque China al final del tiempo tiene un papel protagónico en cuanto a lo malo, ¿verdad? Ok, vamos a avanzar porque entonces ya usted estas tablitas las ha visto anteriormente. Y entonces, considerando esto que hemos refrescado ya y quisiera avanzar prontamente, nos dimos cuenta que tenemos en el mundo, en los 5 continentes, América, Europa, África, Asia y Australia, tenemos ahí dispersas las mercaderías de Babilonia. Nos fuimos entonces a hacer una consideración de Europa y nos dimos cuenta cómo están estas naciones. Ya estudiamos Portugal, Francia, España, acá, Lituania, Islandia, y hoy yo quisiera que juntos podamos estudiar la mercadería que tipifica o representa a Italia. ¿Por qué? Veámoslo entonces. Voy en buen tiempo. Hoy yo quisiera por lo menos que dejáramos concluida el segmento de las mercaderías que representaron algunos países de Europa, y así hoy o en el siguiente trazo seguramente vamos a hablar de las siguientes mercaderías de ya otro continente. Avancemos entonces a platicar algo referente a Italia. ¿Por qué? Bueno,
¿Qué pasa en Italia? Tres cosas vamos a mencionar solamente, aunque me gustaría quizás platicar de una cuarta, porque ¿no ha visto usted las películas, incluso de nuestros productores nacionales de comedia? ¿Se acuerda usted de Nito y Neto? Que tenían un par de personajes, no sé si era el Capone al que sacaban, como la mafia. ¿Sabe usted que de la mafia en el mundo, no sé si a la fecha, pero de las más temibles precisamente era la italiana? Famosos por la mafia. Por favor, yo no estoy diciendo que la gente de Italia sea así, aunque como en todos lados, pues no cabe duda que han de haber de los más cardíacos. Sin embargo, también es cierto que cuando se habla de la mafia, hermano, es impresionante a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que ellos tienen su convención, imagínese usted, tienen su convención anual, parece, en hoteles súper lujosos, hermano, donde para los gobiernos del mundo y probablemente algunos o parte de los mismos ya comprados por la mafia, les dejan hacer sus negocios. Pero no me quiero ir a eso, quiero especialmente mencionar tres cosas y me voy a quedar en una de estas tres para platicar hoy algo que es muy importante. Mire, en el 2018, dice esta noticia, Italia aprueba las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La Cámara de los Diputados de Italia ha aprobado la ley impulsada por el gobierno de Matteo Renzi que regula las uniones entre personas del mismo sexo, aunque sin contemplar su derecho de adopción. Esto lastimosamente se nos ha vuelto un tanto común, si usted ha notado, en estos cuatro discipulados de las mercaderías de Babilonia, como de los males que se mueven en muchos países, esto se está volviendo un común denominador. Y creo que le comenté en alguno de los discipulados anteriores, teniendo nosotros, pues sabe, la cercanía con el apóstol Juanito Castillo, pues él comentó cómo fue notorio esta situación del COVID. Costa Rica la había manejado muy bien, pues sobre todo la misericordia de Dios seguramente. Tenían no muchos contagios, su tasa de mortandad era muy baja, pero impresionantemente, imagínese usted que el apóstol Juanito, si no estoy mal, había dicho, por decirle que, digamos que hoy lunes, había anunciado que no sé si el siguiente día o al siguiente domingo abrían la iglesia. Ya se habían preparado, ellos estaban listos para volver presencialmente. No sé si a la fecha ya lo lograron hacer o no. Pero imagínese usted que el apóstol Juanito, que nosotros conocemos, que milita allá, que sirve al Señor allá, lo había hecho, porque la situación estaba muy controlada. Y al siguiente día, en Costa Rica, se casan las primeras 2 mujeres lesbianas. Inmediato, el COVID ¡pau! Se dispara tan rápido que en escasos días el apóstol Juanito, si no mal entiendo, mejor ya no se detuvo en abrir la iglesia por la cantidad de contagios que de repente se dio en aquel país. Nosotros que somos cristianos, que procuramos discernir por el Espíritu nuestro entorno, hermano, a mí me parece que no son casualidades. Para mí que no fue casualidad, porque es que fue demasiado marcado cómo se casan esas mujeres lesbianas allá, hacen fiesta y todo en el país por su liberalismo social, y de repente, ¡plum!, la epidemia que la venían manejando bien, se les descontrola. Sea dicho de paso, primero Dios acá en Chimaltenango, no se estén moviendo cosas tan terribles de las tinieblas, que eso esté ahorita sirviéndole al enemigo como entrada para estorbarnos a nosotros el poder volver a buscar al Señor presencialmente. Oh sí, hermano,
A mí me pareció claro, fuera de el anhelo, la esperanza personal de volver a la iglesia presencialmente, sí me pareció un poquito, me llamó la atención, porque si bien es cierto, Chimaltenango estuvo dentro de la zona central inicialmente como en el área de más contagio, veníamos bien, veníamos saliendo ya, estuvimos, hace 15 días yo miré la gráfica, la proyección, pero poquito faltó para declinar hacia el color naranja del tablero de bioseguridad. Hermano, y ahorita hasta la ciudad capital parece que está en naranja y Chimaltenango resulta que está en rojo y con una estadística altísima. Yo espero que primero Dios no sea porque se estén moviendo cosas de las tinieblas acá, y que nosotros, la iglesia, también estemos haciendo nuestra contraparte en el nombre de Jesús, orando, consagrándonos, buscando al Señor. Mire, siento en mi corazón darle este consejo. Es muy importante que nosotros no dejemos de estar buscando al Señor, que no dejemos de orar, que no dejemos de buscar la palabra, que no, incluso mis amados, créanme, si realmente estamos retomando nuestros privilegios en la iglesia, no solamente porque es importante, claro, la Biblia lo enseña, que la casa del Señor no esté descuidada. Eso es lo primero, es muy importante que nuestro Dios esté agradado, pero por otro lado, que nosotros no nos estemos durmiendo. Porque no cabe duda, en la atmósfera espiritual hay una descarga de las tinieblas que se está manifestando en algo natural. Todo, por supuesto, no se le ha escapado de la mano al Señor. El punto es este. ¿Acaso no dice la palabra que si su pueblo se humillare, Él sanará la tierra? ¿No cree usted que sería bueno que nosotros nos consideráramos aquí, la Iglesia Cristiana de Chimaltenango, que nos detuviéramos un momentito y pudiéramos decir, ¿y no será que nosotros, el pueblo de Dios, no estamos haciendo lo que nos toca y por eso esta tierra todavía no se está sanando? A mí me parece que existe la probabilidad que nos está faltando a nosotros. Y si usted está acomodándose, yo le quiero invitar en el amor del Señor, en el nombre de Jesús, salga de ese acomodamiento espiritual. Salga de ese acomodamiento. Busque conectarse a seguir las prédicas. Si es oveja de este redil, por favor, amado, invierta en su vida espiritual. ¿En qué? En ponerle saldo a su teléfono. Mire, por favor, no me vaya a malentender nadie. ¿Qué gano yo, hermano, con que usted tenga o no plata invertida en el internet? Pero ahorita, a través de esto, estamos recibiendo la administración espiritual. Bueno, pero todo esto salió porque entonces en Italia se da ese común denominador de los países, muchos donde lastimosamente ya permeó la agenda de Naciones Unidas para la aprobación de ese tipo de iniquidades. Dice además que Italia, dice acá, tiene 40 años de aborto legal. Cumplió en el 2018 40 años desde que se legalizó el aborto. Estamos en el 2020, quiere decir, aquí está, la ley del aborto fue aprobada en Italia un 22 de mayo de 1978, o sea que la noticia es de 2018, y confirmada mediante un referéndum en 1981. Mire desde cuándo. Yo me recuerdo, hermano, vamos a ver, yo estaba en tercero primaria en 1983. El profesor que me dio en tercero primaria clases fue de ciencias naturales, se llamaba Luis Florencio, creo yo. Y recuerdo que él nos dio ciencias naturales en primero básico. Y yo me recuerdo que uno de los temas que tocó precisamente en aquel momento, con un librito que se llama ¿Quién mató a Juanito? Con ese librito yo me recuerdo que nuestro catedrático trató de enseñarnos
cómo es que antes, porque ahora seguro ha cambiado mucho la forma, esa forma de asesinato cuando el aborto es provocado. No me recuerdo que nos enseñó 4 formas de cómo practican los abortos. Pero mire qué impresionante. En aquel tiempo eso todavía era muy discutible, era muy reprochable. Hoy ya no. Hoy usted mira que se dan manifestaciones, como lo que platicábamos en uno de estos días, recientemente se dieron en México, hacen lo que se les da la gana, las mujeres, destruyen monumentos, manchan edificios públicos y privados, hacen lo que quieren. Hermano, ¿y quién detiene eso? Mire qué impresionante. Es innegable que la iniquidad, como lo dice Daniel 12:4, ha aumentado de tal manera que hoy pronunciarse en contra de esos movimientos, ay Dios santo, es para que a uno lo tachen de un montón de términos, hermano, terribles, terribles. Y yo lo que veo en la palabra es que dice el Señor en el Salmo 144:14, que no haya muerte, ni aborto, ni gemido en vuestras plazas. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no matarás. Entonces yo lo que estoy haciendo es predicándole la palabra y diciendo, ¿verdad?, que ese tipo de pensamiento, hermano, va en contra de los principios de Dios. Ahora, me tengo que detener acá en algo, hermano, que es cardíaco, el Vaticano. Le pusimos acá un mapita, si quisiera usted verlo en pantalla, y luego nos vamos a pasar juntos acá aprovechando el televisor, porque este mapita nos deja ver cómo está acá el continente europeo, y no sé si usted puede notar cómo aquí está dibujada lo que para nosotros nos ayuda mucho de referencia a la bota, ¿verdad? La bota de Italia. Para ubicar fácil a Italia, lo más simple, por lo menos para mí fue cuando me dijeron, mira, busca la bota, esa es Italia. Bueno, pues resulta que dentro de este territorio italiano, ahí se marcó con un ¿cómo le llaman? Como que fuera ¿cómo se llama? Un pin, gracias, como con un pin, ¿verdad? Y la bandera del Vaticano. Esa banderita que usted mira en pantalla, no sé si pudieras ponerla tú ahí para que ellos la puedan ver un poco más cerca. De una vez quiero comentarle algo. Lo que tiene el centro arriba es una corona. Se la voy a enfatizar yo con el marcador. Esta que está aquí es una corona de 3 niveles que se ha mantenido por siglos. Y ahí va a ver usted el origen de esa corona y de muchos símbolos de la iglesia que está ahí precisamente en el Vaticano. Muy bien, déjeme contarle que el Vaticano, ese territorio se le dejó en un convenio, pacto o llamado el Tratado de Letrán, aquí lo tenemos anotado, el 11 de febrero de 1929. Dice, proporcionó el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede. El tratado establecía lo siguiente: reconocer la independencia y soberanía de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Un concordato a fin de definir las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia en Italia, lo cual se resumió en Iglesia libre en Estado libre. Un concordato es un acuerdo, así se le llama, a un acuerdo entre la Iglesia Católica y algún país, alguna nación. Cuando llegan a un acuerdo de tipo político y obviamente no se les puede desprender un tanto lo religioso, a eso le llaman concordato. ¿Qué fue lo que pasó? En Apocalipsis estaba profetizado que la bestia que tiene 7 cabezas, una de estas cabezas iba a ser herida de muerte. Y desde un punto de vista, recuérdese que la palabra tiene 7 planos, desde un punto de vista hacia un plano, considerando
parte de esas cabezas, esta religión imperial, ahí va a ver por qué. Eso no es porque uno tenga algo en contra de ellos, solo porque sí. Y se ha dicho de paso en contra del sistema babilónico, ¿verdad? Yo mismo he testificado que fui sacado de esa religión cuando no conocía al Dios verdadero, cuando viví engañado por 20 y tantos años participando de las costumbres de Babilonia, que mucho tiene que ver también con la honra a los muertos, el relacionarse con los muertos. Ah, Padre Santo, creo que le tengo que decir algo, recordarle algo. Consejo pastoral, no esté escribiéndole por Facebook a sus muertos. ¿Por qué le ponen ahí que fulanito, te extraño tanto, hoy tu cumpleaños, te quiero felicitar? ¿A quién le están hablando? Ya la persona que partió ya no está aquí. Si se fue en Cristo, está allá en el seno de Abraham. Y si se fue sin el Señor, pues usted sabe dónde está. Pero hacer ese tipo de cosas es estar cayendo en algo que el Señor prohíbe en su palabra. No estar buscando la comunicación con los muertos. Amén. Bueno, pero esa costumbre sí la tienen ellos y muy marcada. De hecho, ya ve usted que celebran el 1 de noviembre y es una de las fiestas que ya platicamos, pero que la iglesia evangélica lo sigue haciendo. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni de sus plagas. Ok, pero de eso ya hablamos. Ahorita yo quiero enfocarme a mostrarle en los minutos que me restan un poco de por qué es tan impresionante que dentro de estos países no podía faltar Italia. Porque ellos cedieron. Es que le estaba explicando. Cedieron un territorio en 1929, después de casi, creo yo, 200 años, cuando Napoleón Bonaparte entró a Roma y destituyó, quitó al Papa, que después encarceló. ¿Por qué? Porque el mundo venía de estar siendo sojuzgado. Es que, mire, hermano, antes los que repartían el mundo, ¿sabe quién era? El Papa, la Iglesia Católica. Ellos decían de qué tierras les tocaba a cada cual. Era como quien dice una potencia, porque ellos siempre han sido políticos, cuando la Biblia nos deja ver que jamás la iglesia se tiene que meter en política. Al Papa, cuando lo reciben en los países, a él no lo reciben necesariamente por ser el máximo representante de esa religión, sino que lo reciben porque va como un, se me escapó ahorita el término, como un líder político, como un caudillo político, como el representante de ese Estado que existe como tal independiente dentro del territorio italiano. Sí, aquí le puse una notita señalando que este perno de papel de la bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano, en un mapa del país de Italia, un Estado soberano situado dentro de la ciudad de Roma. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque fíjese usted que en la Biblia, en Apocalipsis 17:9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Perdón, es que creo que yo mismo me estoy interrumpiendo y espero no estarle haciendo a usted complicado a la asimilación de la enseñanza. Le decía que estaba profetizado que una de sus cabezas de la bestia iba a ser herida como de muerte y que iba a resucitar. En uno de los puntos de vista de aquella profecía es cuando el papado fue muerto prácticamente por Napoleón Bonaparte. No sé si tengo acá esa parte de la historia, pero si no se la cuento rapidito. Lo que pasa es que Napoleón estaba conquistando el mundo, un hombre militarmente tremendo, ¿verdad? Y según yo entendí, no habían como sido tan fuertes, tan duros o tan ambiciosos para conquistar Italia. Pero resulta
que uno de los obispos italianos mandó a matar a uno de los generales de Napoleón. Cuando sucede eso, olvídese, Napoleón Bonaparte, con el poder militar que tenía, envía a sus ejércitos a Roma, agarran al Papa, lo meten preso, y entonces, además que se arrastraba ya todas las cosas tan malas que estaba haciendo la Iglesia Católica. Yo hablo con libertad de este tema porque usted lo puede encontrar en la historia, incluso dentro de la misma historia del catolicismo. Cuando usted investiga en sus documentos de ellos, hay una parte que así le llaman, el oscurantismo del catolicismo, así le llaman. Algunos dicen el tiempo oscuro de la iglesia cristiana, pero ellos no son la iglesia cristiana. Entonces, búsquelo usted, póngale ahí oscurantismo católico en algún buscador en el internet y le va a desplegar a qué se refiere. Yo le voy a dar algunas pinceladas de eso porque, pues sabe, primeramente lo que quiero es ver la profecía bíblica, comprenderla juntos y en este caso ver de entender cuáles son las mercaderías para decir, wow, estos promueven una mercadería, no participemos de esto. Ok. Ahora, en el año de 1929, cuando estaba, no sé si era Mussolini en Italia, él llega a un acuerdo, déjeme ver si lo tengo acá. ¿Por qué no me hicieras el favor de buscarme quién era el primer ministro, o ponerle Mussolini a ver si es en esa época? Él es el que entonces, en aquel tiempo creo que él era el primer ministro y creo que todavía tenían rey en Italia, y entonces llegan a un acuerdo donde le ceden al Vaticano la región que ya le platiqué a usted, esta que en el mapa se marca. Muchas gracias. Entonces sí, si estoy bien en mi referencia de la historia, que no soy muy ducho en eso, por cierto, Mussolini era el primer ministro de Italia. Es que esa es otra cosa, hermano. Ay, Dios mío, ayúdame, por favor. Bueno, pero si no, yo voy avanzando en lo que le voy comentando. Es que mire, Mussolini, Hitler y Franco, ambos dictadores, eran hijos de la Iglesia Católica. Eso es lo que uno muchas veces no conoce. Pero entonces viene Mussolini como primer ministro de Italia y según esto que está anotado, pues también en aquel tiempo existía reinado italiano, se ponen de acuerdo y le ceden ese sector dentro de Roma al Vaticano, que es un estado independiente políticamente hablando. Y ahí es donde se cumple, desde esta perspectiva, aquella profecía que decía que una de las cabezas de la bestia iba a ser muerta, pero iba a resucitar. ¿Por qué? Porque hasta antes de 1929, nadie creía que iba a resurgir el catolicismo y especialmente en su manifestación religioso-política, como a partir de ahí empezó a tomar un vuelo tremendo en el mundo, tremendo. Por eso es que desde la perspectiva que le hablo, también se puede entender que el caballo blanco, el primer caballo blanco, porque salen dos en Apocalipsis, ¿verdad? El del primer sello es el caballo blanco que representa el movimiento papal, que sale aparentemente como un emisario de paz, pero que realmente lo que va a hacer es hacer guerra en el mundo. Ya le voy a poner datos y el tiempo, Padre bendito, me está avanzando. Pero, ok, entonces, habiendo recordado esa información bíblica, entonces ahora le leo Apocalipsis 17:9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Ok, otra perspectiva bíblica, otro ángulo. Entonces, aquí dice que la mujer, a ver, ayúdeme por favor ahí en casita. ¿Qué mujer? ¿De qué mujer está hablando? ¿De doña Chonita? No.
está hablando de lo que en el contexto hemos estado estudiando, de la gran ramera o de Babilonia. Recuérdese que Babilonia tiene 7 hijas, ¿verdad? Ese es otro tópico. Pero desde el que lo estamos considerando, podemos darnos cuenta que Babilonia o la gran ramera se sienta sobre 7 montes. Ahora, cuando vamos a ver lugares geográficamente hablando de dónde están ubicados, quiero contarle que el Vaticano es una de algunas ciudades, por lo menos creo son 3 que están sentados sobre 7 montes, incluyendo Jerusalén. Ojo con esto, porque algunos han enfocado que la gran ramera sentada sobre los 7 montes es el Vaticano. Y tienen en parte razón, pero no es solo el Vaticano. También se puede entender como Jerusalén. Ay, pastor, ¿qué le pasó? Hoy sí se chanfleó. No. Y no dice la Biblia, también en Apocalipsis, que la ciudad que es llamada, que donde fue muerto el Señor, que donde fue crucificado, es llamada Sodoma o Egipto, Jerusalén. Porque es obvio que el pueblo de Israel apostató hasta la fecha. Entonces, cuando usted va a ver Jerusalén, también está sentada sobre 7 montes. Y hay una ciudad más que en este momento no la recuerdo, pero lo que sí le puedo decir es que una de las ciudades que está sentada sobre 7 montes precisamente es Roma, dentro de la cual está el Vaticano. Aquí, perdón, voy a regresar. Aquí aparecen los montes. Y le voy a leer la información. Las 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma, situadas al este del río Tíber. Las 7 colinas de Roma antigua eran el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquino, el Palatino, el Quirinal, el Viminal. Y dice acá, estas 7 colinas figuran de forma prominente en la mitología romana, su religión y su política. Roma, Italia, el Imperio Romano siempre ha sido un movimiento donde la religión va de la mano con la política. Y eso es aberrante delante del Señor. Por eso es que no es correcto que un ministro legítimo del Evangelio se meta en política. Cuando usted mira que un pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro, pero que sí es legítimo, se mete en cosas políticas, ya se desvió. Pobres los que lo sigan, porque los lleva a un despeñadero. Ok. Inicial y tradicionalmente las 7 colinas fueron ocupadas por pequeños asentamientos que se agruparon y formaron una ciudad conocida como Roma. Mire qué interesante esto. Oiga esto, por favor. Los ciudadanos de las 7 colinas comenzaron a participar en una serie de juegos religiosos que comenzaron a unir a los grupos. Mire qué impresionante cómo dentro del movimiento del Imperio Romano, así surge ese imperio. ¿Cómo? Con juegos religiosos llegaron a unificarse. Ese es el espíritu de la Iglesia Imperial, el ecumenismo. ¡Ay, Dios mío! Si ahorita no sé si el 14 o el 16 de octubre ya convocó don Pancho a una reunión mundial. Hermano, a eso hay que ponerle ojo, porque al parecer como que quieren poner los lineamientos para la nueva educación de nuestros hijos, de nuestros niños. ¿Y qué cree usted que va a venir en ese paquete? Ahí va a ver. La influencia para que se asimile el aborto como algo correcto, toda la agenda que tiene que ver también con lo que uno promueve. Pero ¿cómo surgió Roma? Recuérdense que el Imperio Romano es más viejo que la Iglesia imperial. Porque la Iglesia imperial surge en el año 330 después del Señor Jesucristo.
aquí es muy importante que yo le explique algo. Ay, Dios mío, el tiempo me está avanzando. Y yo, bueno, mire. Usted es importante que lo sepa. Mire pues, el Señor Jesucristo, vamos a ponerle, como lo anotan los historiadores, parte un antes de Cristo y un después de Cristo. A esto se le llama el año cero, cuando nace el Señor Jesucristo. Bueno, por eso es que nosotros estamos en teoría en el año 2020, ¿verdad? Que cuando se hacen cálculos más exactos, el Señor Jesucristo nació 4 años antes del año cero, pero es otro tema. Entonces, viene la historia de la humanidad, digamos que estamos en el 2020. Y la iglesia cristiana legítima, como lo dice el libro de los Hechos, cuando por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, no católicos, eso es lo que la Biblia dice. Era una iglesia poderosa, tremenda, pero que fue declinando. Persecución, los cristianos lamentablemente corrompiéndose también con malas costumbres. A pesar de eso, todavía era mucha la multiplicación de la cristiandad, pero, y Dios se ha dicho de paso, siempre se reserva un remanente, pero en el año 330, más o menos, después de Cristo, empieza a decaer lo que era el Imperio Romano. Y entonces se le ocurre a Constantino decir que él había tenido una visitación divina, donde le enseñaron una cruz, y que al adoptar ese símbolo, ellos iban a ganar sus batallas. Y ahí es cuando él conforma lo que se le llama catolicismo. Catolicismo. Católico lo que significa es universal. O ecumenismo. Ese es el espíritu de esta iglesia, lo ecuménico. ¿Cómo? Antes por la fuerza, imponiéndolo, etcétera. Como cuando vino a América el catolicismo. Pero después ya no, ahora con pláticas, con mucho carisma, como el que tiene don Pancho ahora, capaz de sonar su trompeta que no es de Dios, y entonces confluir en decir, no hombre, no nos peleemos. Mire usted, después de tantos años, la iglesia ortodoxa, que es la partición, esa partición en el catolicismo se dio como en el año 1032, si no mal recuerdo, cuando el Papa de Roma se pelea con el Papa de Constantinopla, y entonces los dos, es decir, aquellos obispos se pelean, y entonces los dos excomulgaron. Qué gracioso es eso, ¿verdad? Que le quitó la comunión y a él. O sea, los dos se condenaron. Entonces se partió. A partir del 1032 más o menos, se parte la iglesia católica y esta entonces adopta lo que se le llama la iglesia ortodoxa, que se queda más hacia lo que es el oriente, es decir, teniendo su base religiosa en Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía, y que usted mira cómo está muy, muy de cerca el líder máximo de la iglesia ortodoxa de Putin, de Rusia. Por otro lado, en Occidente, don Pancho, pero en el papado de don Pancho ahora, él logró, después de cientos de años, o de 1000 años, que tuvieran un encuentro fraternal. Impresionante, hermano. Bueno, tengo que avanzar, me quedan escasos 5 o 10 minutos. Ok, entonces, cuando vemos el mapa, acá es importante aclarar en este mapita que vemos en pantalla, que prácticamente aquí están señalados los montes, mire, los que ya leímos, Capitolina, Quirinal, Viminal, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y todo esto que usted mira acá, pues conforma Roma. Aquí está el Vaticano. Pero oiga este dato tan importante. Es conveniente aclarar que la catedral del obispo de Roma, o sea el Papa, no es la Basílica de San Pedro, sino la Basílica de San Juan de Letrán, que está en una de las 7 colinas de Roma, en el Celio, o Celi, es el número 5. Aquí, mire. O sea, lo que nosotros más conocemos es lo que está ubicado acá. Ahí está la Basílica de San Pedro, el obelisco, etcétera, que esos son símbolos satánicos, por cierto. Pero su sede verdadera está aquí. Entonces, por eso es que se entiende y creo razonablemente que sí, el Vaticano como sustancia está sentado sobre 7 montes. La profecía de Apocalipsis 17:9, que fue escrita hace 2000 años y esto surge 300 años después, hablando en términos generales. Mire cómo se ha ido cumpliendo la profecía a lo largo de los años. Esta situación es el resultado de los pactos de Letrán firmados con el Estado italiano en 1929. Ahora, vamos a ver aquí, habla acerca del pacto de Letrán, pero ya le expliqué un poquitito. El tratado establecía lo siguiente: reconocer la independencia y soberanía de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Y aquí explica lo del concordato. Es cuando se definen relaciones civiles y religiosas entre un gobierno y la Iglesia católica, lo cual lo resumieron en Iglesia libre en Estado libre. Ok. Dice que también le dieron una subcompensación financiera por sus pérdidas de 1870, muy probablemente el año cuando Napoleón apresa al Papa y se da todo lo que ya platicamos, si no estoy mal en el tiempo. Muy bien, vamos a ver algunos, Dios mío, algunos datos interesantes. Por ejemplo, la Inquisición y la persecución a los cristianos. Es que estamos viendo cómo la mercadería de Babilonia nos dejó ver, sacó a relucir a Italia. ¿Y por qué es que se da un mover de las tinieblas? Por ejemplo, la Inquisición. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, según ellos, herejías, mayoritariamente en el seno de la Iglesia católica. Dentro de la estructura católica romana hay una enseñanza llamada poder temporal. Y esto quiere decir que el Papa debe controlar a todas las personas sobre la faz de esta tierra, sus propiedades y su religión. Mire qué tremendo. Y voy a decir algo que es un poco delicado, pero realmente no es conveniente. Mire, nosotros estamos bajo una cobertura que es espiritual. Como ministro del Señor que me puso a mí acá, administro esta iglesia de Dios, del Señor, de Dios. Y fui enviado a Chimaltenango. Pero si alguien, por ejemplo, llegó a pedir cobertura, ya pastoreaba, administraba una iglesia del Señor Jesucristo, mi apóstol no le pide que ponga a nombre de la misión o a nombre de él los terrenos o los instrumentos, etcétera. Porque nuestra unidad es en el Espíritu. Y ya cada uno a lo que Dios le puso a administrar, ahí es la situación ya personal, como lo hace nuestro apóstol en Ebenezer Zona 5. Lamentablemente hay iglesia evangélica que se mueve bajo estos parámetros, que si les van a pedir cobertura a ellos, les dicen, ok, se la doy, pero denme las escrituras de sus terrenos. Perdóneme, eso es babilónico, eso no es bíblico. Pero eso es lo que en gran manera hizo la religión imperial. Hoy ya no, porque los tiempos cambiaron, ya el mundo se cansó, y por eso fue, como le cuento, que también Napoleón Bonaparte terminó en aquel tiempo con el papado. Pero ellos, en esa persecución, por ejemplo, se cuenta de la sangrienta masacre de San Bartolomé en Francia,
el 22 de agosto de 1572. Dice que asesinaron al almirante, máximo líder protestante, como a nosotros así nos llaman ellos, ¿verdad? Protestantes. Lanzaron su cuerpo a la calle por una ventana, luego lo decapitaron y su cabeza la enviaron al Papa. En los primeros 3 días asesinaron a más de 10,000 protestantes, léase evangélicos. En el tiempo, solo para mencionarle un caso de la Inquisición. Otro, la masacre de Irlanda. Interesante que Irlanda también es uno de los países nórdicos, si no estoy mal. Y mire cómo se dio ese mover ahí también tan fuerte. 1641, una masacre similar ocurrió en Irlanda. Para ello, los conspiradores escogieron el 23 de octubre, la fiesta de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. La orden jesuita es como el cerebro del movimiento católico. De hecho, don Pancho es jesuita. Y es el movimiento de ellos como donde se promueve ese pensamiento totalitario, ¿verdad? Manifiesto muchas veces a través de situaciones de color rojo, ¿verdad? En la historia de la humanidad. No me voy a ir mucho allá, pero viene de años. Aquí está ahí hicieron algunos dibujos los que publicaron este documento. Si no estoy mal, este es un extracto del libro de Cortinas de Humo, publicado en 1984 por Jack Chick. Tiene una buena parte de información histórica muy interesante. Y aquí, según la investigación de este hermano, si no estoy mal, él es cristiano, quizás con algunos puntos doctrinales un tanto desviados, pero en sustancia de este documento me parece con cosas muy puntuales y parecerían verídicas, como por ejemplo, a fin de conquistar el mundo, dice este libro, para el catolicismo romano, el Vaticano formó y financió la maquinaria de guerra de Hitler, y los jesuitas prepararon secretamente la Segunda Guerra Mundial. Hitler, Mussolini y Franco serían sus defensores de la fe. Hitler aprovechó aquel momento coyuntural en la historia de la humanidad, porque obviamente pues también tipifica algún tipo de anticristo, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe usted que la Iglesia Católica en el tiempo vamos a ver, no sé si estoy bien ubicado, pero no sé si fue desde el tiempo de la Inquisición también o posterior a este, cuando ellos persiguieron a los cristianos, a los judíos. De ahí que muchos judíos que vivían en España se vinieron a América. No se me vaya a confundir, porque algunos con un espíritu judaizante dicen que los apellidos terminados con EZ tienen ascendencia judía. Por ponerle un ejemplo, yo que soy Pérez, ¿va? Yo soy del Cid Pérez, ¿va? Y entonces algunos se confunden y ya se sienten como que fueran de raza de no sé qué, ¿va? Pero de una vez mejor le digo, como el apóstol lo cuenta para bajarnos de la moto, ¿va? Por si se nos suben zumos que no deberían y que ni siquiera existen en su mayoría. También en la antigüedad, cuando los colonos compraban esclavos, le daban su apellido. Así que mejor solo echámonos un vistazo en el espejito y nos vamos a dar cuenta que somos puros chapines. El asunto es de que se da la persecución por la Iglesia Católica a los judíos. Y entonces ellos tienen que huir. Y por eso se vienen a América. Y se establecen en muchos lugares muy a lo largo de América, pero algunos muy específicos, como por ejemplo buena parte en Estados Unidos, muchos en Argentina, etc. Ahora, el punto acá es que
Hitler recibió el apoyo de la Iglesia Católica. El 3 de mayo de 1945, el día en que murió Hitler, la prensa de Franco, del dictador español, publicó lo siguiente: Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía, entre comillas, el cristianismo. ¿Defendiéndolo de quién? ¿De los judíos? No, hermano, era una persecución a la verdadera iglesia. Recuérdese usted que muchos de los que murieron en la llamada Inquisición fueron de aquellos cristianos que al conocer la verdad no iban a seguir participando, ni mucho menos sometidos bajo ese régimen de las tinieblas. Y entonces los mataban y, por cierto, con terribles muertes. Sus instrumentos, creo que lo tenía por acá, sus instrumentos para dar muerte eran serruchos, martillos, palas, piochas, cosas de las más crueles que hacían en ese tiempo, como les repito, llamado el oscurantismo de la Iglesia Católica. Tenemos acá algunas fotografías, como por ejemplo, déjenme ver, bueno, aquí tenemos a un sacerdote católico, no recuerdo el nombre, creo jesuita, y aquí vestido entonces él ya de militar. Aquí tenemos, creo que voy a tener que corregir esto para poder verlo, pero ya voy sobre la hora, ¿verdad? Padre bendito. Es que aquí teníamos que haber puesto algo, pero ahorita lo voy a corregir para ver la información, creo yo. Sí, aquí tenemos a un sacerdote con sotana y, es que las Ustashi eran unas organizaciones criminales formadas dentro de la Iglesia Católica. Aquí tenemos el fin de los concordatos, la firma de los concordatos entre los católicos y los representantes del gobierno italiano. Y aquí tenemos una foto de un asesinato, de cómo mataban a la gente, un poquito difícil de ver la gráfica, pero ahí creo que lo estaban aserrando. ¿Se acuerda usted que así mataron a un profeta, de hecho, también, verdad? Bueno, wow, hermano, he hablado demasiado y me falta mucho. Bueno, creo que voy a tener que ir cerrando acá por causa del tiempo, el catolicismo y la persecución al pueblo judío. En 1936, el obispo Bernin de Osnabrück había hablado con el Führer, o sea, con Hitler, por más de una hora. Hitler le aseguró a su señoría que no había una diferencia fundamental entre el socialismo nacional y la Iglesia Católica. Hitler arguyó diciendo: ¿acaso la Iglesia no miraba a los judíos como si fueran parásitos y los encerraba en los guetos? Solo estoy haciendo, exclamó, lo que la Iglesia ha hecho durante 1500 años, pero más eficazmente. Siendo que Hitler mismo era católico, le dijo a Bernin que él admiraba y quería promover el cristianismo. De ninguna manera eso es el genuino cristianismo. Esto tiene usted ahí el pie de página de donde se extraímos ese par de párrafos, pero usted también lo puede investigar, como le repito, en libros de historia. Usted va a ver cómo se dio esa conjugación entre Hitler, lo que pensaba hacer en el mundo, y el apoyo de los católicos. Aquí aparecen también algunas fotografías, por ejemplo, la que aparece de izquierda a derecha primero, parecería ser el Papa Pío XII saliendo del palacio, me parece que de Hitler. En la de en medio tenemos a Hitler con Müller, el obispo del reinado presidencial, saludándolo con la mano y recibiendo su bendición. Y en la de la derecha tenemos, ahí están señalados algunos personajes, dice Berlín, en Berlín, Germany y Abbot Schalcher, rodeados por jefes del partido. Y cuando usted mira ahí,
estos que aparecen en esa mesa de negociación en Alemania, si no estoy mal ubicado, sí, fue en Alemania, fueron los futuros papas, que en su tiempo se sentaron a platicar para apoyar a Hitler. Yo voy a tener que detenerme acá. No pensé que tuviéramos que ocupar otra sesión, pero pues sabe el Señor por qué, quizás también, porque es necesario, creo yo, en su momento también ver dentro de esta atmósfera babilónica cómo ellos utilizan símbolos satánicos. Impresionante, impresionante. Quizás solo para ponerle el pie de imprenta, vamos a ver si, porque mire todos los que usan ellos, aquí está la corona que le decía, mire, esa corona que usted ve en la bandera del Vaticano, la que tiene acá el anterior papa, esta que yo le subrayé, es una corona de 3 niveles. Y esta era utilizada por dioses babilónicos desde el año 1800 antes de Cristo. Krishna, dios hindú, utiliza tiara de 3 niveles. La deidad solar judío cabalístico en forma de dragón con la cabeza humana muestra la tiara de 3 niveles. O sea, los israelitas también se paganizaron, ¿verdad? Se contaminaron, se babilonizaron. En toda la historia papal católica, los papas han utilizado la corona tiara de 3 niveles, que representa el antiguo culto solar babilónico. Este culto pagano declara el deseo de ser Dios del cielo. Eso es lo que representa esa corona de 3 niveles. Lo que representa es que en el paganismo es querer ser el Dios del cielo, de la tierra y del infierno. Mire qué impresionante. ¿Qué tiene que ver, hermano? ¿Cómo es que ellos adoptan tantos símbolos del oscurantismo, de las tinieblas? Y así podríamos hablar de otras cosas, pero por causa del tiempo yo lo voy a dejar acá, no quiero abrumarlo con tanta información. Y sinceramente, híjole, mire todo lo que nos faltaría por explicar. Padre Santo. Bueno, y luego nos toca empezar con América. Ok. Solo quiero cerrar leyendo Éxodo 34:12. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras o asheras. La sustancia en la instrucción de la palabra en estos versículos es no hagamos alianzas con ninguno en cuanto a las cosas espirituales. Esta situación pandémica, al principio, como a los 15 días, usted vio como uno de los líderes de la iglesia evangélica en Guatemala, muy conocido él, salió en un video dando él una exhortación, en el mismo video un sacerdote católico y en el mismo video parecería como un rabino judío, haciendo alianzas. No, mis hermanos, eso no es de Dios. No tenemos que hacer alianzas espiritualmente hablando con nadie, sino solamente con aquellos que tengan su pacto con Dios. Si tienen pacto con Dios, enhorabuena, somos hijos de Dios, unámonos en un mismo espíritu, el espíritu de Dios, en una misma fe, la fe que enseña la palabra, y en una misma doctrina, esta, la de Cristo. Amén. Le bendigo en el nombre de Jesús, que me alegra que hayamos tenido este tiempo para estudiar juntos nuevamente. Yo me lo disfruté realmente, el ver en la palabra cómo nos sigue mostrando tantas cosas del Señor. Espero que ustedes también en casa. Y bueno, vamos a seguir desarrollando este tema conforme Dios nos lo permita. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y donceles